El orador es cuando tomo la palabra y me dirijo a un grupo. El orador es parte del mensaje, por lo tanto debo saber qué quiero conseguir, a quién voy a hablar para poder preparar la intervención con anticipación. La actitud comienza antes de la intervención. Debo llegar con anticipación para poder escuchar a los otros oradores y hacer un saludo de manera genérica. No se recomienda hacerlo de manera independiente. Debe atenerse al tiempo concedido por los organizadores. Eso denota una actitud de respeto. Hay que ser asertivo, lo que quiere decir que uno debe defender las ideas sin necesidad de atacar la de los otros. La intervención debe tener inicio, desarrollo y final, además de una actitud positiva. Se debe tener conocimiento de la materia de la que se habla. La actitud debe ser de compartir conocimiento y generar valor. Se debe gestionar el tiempo concedido para decir únicamente lo fundamental. También es importante decir bajo la experiencia de uno y dar ejemplos. Es normal que el orador tenga un pánico escénico. Por eso se debe preparar con anticipación la intervención, tener conocimiento de la materia de lo que se va a decir, tener coherencia y naturalidad. Conocer el lugar de la intervención con anticipación a uno le genera confianza. El orador puede tener mente en blanco, por eso es necesario tener técnica para solucionarlo, además de llevar unos esquemas para decir los puntos que desea abordar. Algunos consejos para antes de una intervención son: no hay que beber alcohol, hay que mantener un tono de voz adecuado, no beber mucha agua antes de la intervención y hay que mantener un tono de voz agradable y natural. Antes de intervenir hay que ir al baño, hay que mantener un tono de voz audible y entendible. Al momento de hablar hay que transmitir la emoción y poner atención a la actitud que tiene el público. También es necesario desconectar el celular durante la intervención. Hay que mantener un lenguaje adecuado y tener cuidado con esos tics o muletitas. Hay que utilizar anclajes con la realidad del público. Es mejor no leer durante la intervención, pero podemos llevar un esquema para que no se nos vaya a olvidar algo. Durante la intervención, mostrar las manos, hablar de pie y no sentados, no cruzar los brazos y mirar siempre fijamente al público. Hay que mantener la espalda recta y mirando al frente. También hay que usar sentido del humor, pero hay que tener cuidado con esto, ya que no muchos tienen un sentido del humor y tampoco podemos exponernos a decir un chiste malo. La audiencia es el protagonista de la comunicación. Sin audiencia no hay oratoria. Por lo tanto, para poder generar esa comunicación con nuestra audiencia, debemos hacer un diálogo, no exponer ni implementar nada, sino simplemente un diálogo fluido y claro, dependiendo de nuestra audiencia. Es responsabilidad del orador conocer la audiencia, por lo tanto, el discurso que se vaya a hacer tiene que ser en base a nuestra audiencia. Es totalmente diferente dar nuestro discurso hacia niños pequeños, hacia adolescentes o adultos mayores. Depende de nuestra audiencia, tenemos que tener en cuenta qué tipo de formación tienen, cuántas personas nos van a escuchar, qué es lo que desean y cuáles son sus prioridades. Para centrar la atención de nuestra audiencia debemos llegar puntualmente, debemos vestirnos adecuadamente a la ocasión y usar palabras que nuestra audiencia pueda entender. Para dejar claro el mensaje a nuestra audiencia debemos contar anécdotas, experiencias, pero siempre que en una moraleja y enseñanza. Para tener un buen manejo de la audiencia, debemos tener momentos de humor durante nuestro discurso, para que quienes estén cansados o dispersos vuelvan a mantener nuestra atención en nosotros y no pierdan el hilo de lo que les estamos diciendo. Para saber si nuestro mensaje le ha llegado a la audiencia durante nuestro discurso, debemos realizarles preguntas claras y concisas que ellos puedan entender y así mismo responder. El discurso es una pieza oral escrita sobre el pensamiento de una persona donde el orador se conecta con la audiencia. Recordemos que un discurso debe tener una forma, un fondo y una estructura, además que este debe ser coherente y natural. Un buen discurso exige tiempo para su preparación, por lo que debes escribirlo y prepararlo antes de presentarlo. Recuerda que al prepararlo debes leerlo en voz alta. Recordemos que nuestro discurso tiene un inicio, un desarrollo y un final.
En nuestro inicio lo que queremos es conectarnos con nuestra audiencia, por lo que podemos abrir con una historia o contando algunos chistes. Nuestro desarrollo es un poco más ido hacia nuestros objetivos, por lo que podemos decir un para qué y un por qué argumentando. Nuestro final es un poco más encaminado hacia algo emocional, dejando una esperanza emocional. Recordemos que nuestro discurso, nuestro inicio es para engancharnos y nuestro final para conmover a nuestra audiencia. Lo ideal es conocer el tipo de público al que va dirigido nuestro discurso. Recordemos usar más lenguaje positivo y evitar el lenguaje negativo. También que debemos no centrarnos en nuestras críticas personales. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el tiempo para dar nuestro discurso. Tengamos en cuenta que la memoria y el vocabulario es un buen recurso a la hora de declamar nuestro discurso. El canal es la vía por el cual el mensaje del orador llega hacia su audiencia. Existen diversos tipos de canales, ya sea la expresión oral, la comunicación audiovisual y la comunicación por diferentes medios, o sea, los sonidos, las imágenes o la escritura. El canal es una parte muy importante del mensaje, pues cada canal que sea escogido llegará de diferente forma el mensaje a la audiencia. Recordemos que cada canal tiene un tipo diferente de lenguaje. Si el canal que estamos usando es la expresión oral, debemos recordar en usar frases cortas, experiencias, ejemplos y argumentos con bases. También recordemos en saber cómo expresar nuestras emociones. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el sonido debe llegar de manera clara, nítida y con suficiente volumen a nuestra audiencia. Nunca debemos forzar nuestra voz y si vamos a hablar a voz viva, nos vamos a ayudar con un micrófono. Recordemos que debemos llegar un poco antes al lugar de nuestra presentación para comprobar la claridad del sonido. Además, debemos saber ubicar el micrófono y observar la acústica del lugar. También debemos tener en cuenta que debemos estar a una altura visible para nuestra audiencia y que la luz nos facilita la atención en el orador. Además, al usar diferentes comunicaciones como los audiovisuales, las imágenes y los sonidos, estos deben tener ritmo y coherencia en la intervención de nuestro discurso. Y que si vamos a utilizar plantillas en PowerPoint, estos deben de tener unos principios básicos, como lo son una letra clara para que nuestra audiencia pueda leerlo de buena manera. Y nosotros como oradores debemos tener en cuenta que no debemos leer estas presentaciones, pues son una ayuda para nuestro discurso. Las circunstancias son todo aquello que rodea al orador. Estos normalmente se encuentran fuera del alcance y del control de este. El orador debe ser capaz de gestionar, de manejar, de adaptarse y de saber aprovechar las circunstancias que se le presenten. Existen dos tipos de circunstancias, las circunstancias conocidas y las circunstancias imprevistas. Las circunstancias conocidas se entienden como todas aquellas a las que se tenía conocimiento que podían surgir en algún momento, mientras que las circunstancias imprevistas son todas aquellas de las que no se tenía esperado que pudieran suceder en algún momento. Para gestionar las circunstancias conocidas podemos hacer uso de anclajes. Los anclajes se entienden como aquellas referencias que hacen uso sobre situaciones o acontecimientos conocidos por el público, de modo que se puedan identificar, como por ejemplo algunas fechas en específico como cumpleaños, aniversarios, algunos acontecimientos históricos o políticos. Para gestionar las circunstancias imprevistas se debe tener en cuenta qué fue lo que causó la circunstancia. Por ejemplo, puede ser que se haya ido la luz, puede ser que no haya sonido suficiente o puede ser que la audiencia no haya reaccionado de la forma en la que se estaba previsto. Algunos de los consejos para las circunstancias que se puedan presentar son: primero, nunca caer en nerviosismo, siempre mantener la calma, relajarse y entender que hay algunas situaciones que no podemos controlar. Segundo,
Siempre reforzar y mantener la postura como líder y la intervención que se está realizando con la audiencia. Tercero, aprovechar las circunstancias que se estén dando a su favor. En este caso, por ejemplo, podríamos usar el humor de modo que también simpaticemos con el público.